Hola. Antes de empezar, quiero que sepas algo, esta no es una leyenda urbana más. No es un cuento que se inventaron unos estudiantes aburridos, ni una historia exagerada para asustar turistas. Lo que voy a contarte pasó de verdad, o al menos eso es lo que creen quienes lo vivieron. Y después de escuchar todos los detalles, después de conocer lo que encontraron, lo que vieron, lo que sintieron, bueno, tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones. Todo comienza en Bogotá, en el Cementerio Central. Si alguna vez has estado ahí, sabes que no es un lugar común. Es enorme, laberíntico, lleno de tumbas antiguas cubiertas de musgo, de mausoleos abandonados que parecen salidos de otra época. Hay pasillos estrechos entre las bóvedas, árboles torcidos que bloquean la luz del sol, y un silencio que no es normal. Es el tipo de silencio que pesa, que te hace consciente de cada paso que das, de cada respiración. Pero esta historia no empieza con miedo. Empieza con curiosidad. Era octubre de 1997. Un grupo de amigos, todos estudiantes universitarios, decidieron hacer algo que en ese momento les pareció inofensivo, casi divertido: explorar el cementerio de noche. No tenían permiso, claro. La idea era colarse después del cierre, cuando los guardias ya estuvieran distraídos o dormidos, y recorrer el lugar con linternas. Querían sentir esa adrenalina, esa emoción tonta de hacer algo prohibido. Eran 5. Andrés, el líder del grupo, era el típico tipo que siempre tiene una idea loca y convence a los demás de seguirlo. Luego estaba Carolina, su novia, una chica escéptica que no creía en nada paranormal pero que le gustaba la aventura. También iban Julián, el bromista, siempre haciendo chistes para romper la tensión, Mariana, la más callada, la que observaba todo, y finalmente, Diego, el que siempre grababa todo con su cámara de vídeo. Sí, una de esas cámaras antiguas, de casete, que en los 90 eran un tesoro. La noche que eligieron fue un viernes. Esperaron hasta las 11 de la noche para acercarse a una de las entradas laterales del cementerio, una zona donde sabían que la reja estaba un poco suelta. Con algo de esfuerzo, lograron abrirla lo suficiente para colarse uno por uno. Diego filmó todo desde el principio. Hay algo perturbador en ver esas imágenes ahora, sabiendo lo que pasó después. En la pantalla se les ve riendo, empujándose, haciendo bromas nerviosas mientras caminan entre las tumbas. Los primeros 20 minutos fueron exactamente lo que esperaban: emocionante, un poco inquietante, pero nada fuera de lo normal. Caminaban entre los mausoleos, alumbrando con sus linternas las inscripciones antiguas, leyendo nombres y fechas de personas que llevaban décadas muertas. Julián hacía voces de fantasma para asustar a Mariana, y ella le pegaba en el brazo, riéndose a medias. Pero entonces llegaron a una zona del cementerio que ninguno conocía. Era un sector más antiguo, casi oculto detrás de una hilera de cipreses enormes. Las tumbas ahí estaban en peor estado, muchas rotas, con las lápidas torcidas o caídas. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas, y había un olor extraño en el aire, como a tierra mojada y algo más, algo dulzón, desagradable. Andrés propuso seguir adelante. Carolina dudó, pero finalmente aceptó. Avanzaron en silencio ahora, porque el lugar les había quitado las ganas de bromear. Fue Mariana quien lo vio primero. Al fondo, casi escondido entre dos mausoleos derruidos, había un niño. Un niño de espaldas, agachado frente a una tumba sin nombre. Mariana se detuvo en seco, agarró el brazo de Carolina y señaló sin decir nada. Todos voltearon y lo vieron. Era pequeño, tal vez de unos 8 o 9 años, vestido con ropa oscura y sucia, demasiado grande para él. Tenía el pelo negro, despeinado, y estaba completamente inmóvil. Nadie supo qué decir. Diego apuntó la cámara hacia él, enfocándolo. En la grabación se puede ver claramente, un niño, solo, en medio de la noche, en un cementerio cerrado. Andrés fue el primero en reaccionar. Con voz insegura, preguntó: ¿estás bien? ¿Estás perdido? El niño no respondió. Ni siquiera se movió. Andrés dio un paso adelante, y entonces el niño giró la cabeza lentamente hacia ellos. No se levantó, solo giró la cabeza, y en ese momento todos sintieron algo que no pudieron explicar. Un frío repentino, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados de golpe. Un peso en el pecho. Una certeza absoluta de que algo estaba mal. La cara del niño estaba en sombras, pero sus ojos brillaban. No reflejaban la luz de las linternas. Brillaban por sí solos, con un tono pálido, casi blanco. Carolina soltó un grito ahogado y retrocedió. Julián maldijo en voz baja. Diego seguía filmando, pero su mano temblaba tanto que la imagen se volvió inestable. El niño no dijo nada. Solo los miraba, con esos ojos que no parpadeaban. Y entonces, lentamente, se puso de pie. No fue un movimiento natural. Fue rígido, como si sus articulaciones estuvieran trabadas, como si alguien lo estuviera levantando con cuerdas invisibles. Cuando estuvo completamente erguido, pudieron ver que era más alto de lo que parecía al principio. Demasiado alto para un niño de esa edad. Y sus proporciones,
Algo en sus proporciones estaba mal. Los brazos eran demasiado largos, colgando casi hasta las rodillas. Andrés retrocedió también ahora, chocando con Mariana. Nadie sabía qué hacer. Nadie podía moverse. El niño dio un paso hacia ellos. Luego otro. Sus pies arrastraban las hojas secas con un sonido áspero, horrible. Y entonces abrió la boca. No habló. Solo abrió la boca, demasiado ancha, como si su mandíbula pudiera descoyuntarse, y de su garganta salió un sonido que ninguno de ellos olvidaría jamás. Era un gemido largo, agudo, que vibraba en el aire y les hacía doler los oídos. No era humano. No podía ser humano. Corrieron. No hubo acuerdo, no hubo plan. Simplemente todos se dieron la vuelta y corrieron con toda la fuerza que tenían. Diego dejó caer la cámara, pero alguien la recogió al vuelo, tal vez Andrés, no están seguros. Lo único que recuerdan es correr entre las tumbas, tropezar con lápidas caídas, escuchar sus propios gritos mezclados con ese gemido que parecía seguirlos, que parecía venir de todas direcciones a la vez. No miraron atrás. No podían. El terror era tan puro, tan absoluto, que sus cuerpos solo sabían una cosa: escapar. Llegaron a la reja por la que habían entrado y la cruzaron en cuestión de segundos, empujándose, lastimándose, sin importarles nada más que salir de ahí. Una vez afuera, siguieron corriendo varias cuadras más antes de detenerse, jadeando, con las manos en las rodillas, sintiendo que sus corazones iban a explotar. Nadie habló durante varios minutos. Solo respiraban, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, fue Carolina quien rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué era eso? Nadie tenía respuesta. Andrés revisó la cámara. Estaba encendida, pero la batería estaba casi muerta. Rebobinó la cinta hasta el momento en que habían visto al niño, y todos se reunieron alrededor de la pequeña pantalla. Lo que vieron en esa grabación los dejó helados. El niño estaba ahí, exactamente como lo recordaban. De espaldas, agachado. Andrés hablándole. El niño girando la cabeza. Sus ojos brillando. Levantándose con ese movimiento antinatural. Y entonces, la imagen se distorsionó. No se apagó, no se cortó. Se distorsionó, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Líneas horizontales cruzaban la pantalla, el sonido se volvió un zumbido grave, y por un segundo, solo por un segundo, se podía ver algo más. Detrás del niño, apenas visible entre la estática, había algo. Una figura enorme, oscura, sin forma definida, que parecía estar de pie justo detrás de él, extendiéndose hacia arriba como una sombra imposible. Y entonces la grabación se cortó. Diego sintió que iba a vomitar. Mariana lloraba en silencio. Julián, el que siempre hacía bromas, estaba pálido, con la mirada perdida. Decidieron no hablar de eso con nadie. ¿Quién les iba a creer? Además, tenían miedo de que si contaban la historia, algo pasara. Como si hablar de ello fuera a invocarlo de nuevo. Pero la historia no terminó ahí. Durante las siguientes semanas, cada uno de ellos empezó a experimentar cosas extrañas. Pequeñas al principio, fáciles de ignorar. Andrés escuchaba pasos en su apartamento cuando estaba solo. Carolina veía sombras en el rabillo del ojo que desaparecían cuando volteaba. Diego sentía que alguien lo observaba constantemente, incluso en espacios cerrados y vacíos. Mariana fue la primera en verlo de nuevo. Estaba en su habitación, estudiando una noche, cuando sintió esa sensación familiar, el frío repentino, el peso en el pecho. Levantó la vista hacia la ventana, y ahí estaba. El niño. De pie en la calle, mirando directamente hacia su ventana del tercer piso. Ella gritó y cerró las cortinas de golpe. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, ya no estaba. Julián también lo vio. En el metro, entre la multitud. El niño estaba parado en el andén, inmóvil mientras todos a su alrededor se movían, y lo miraba fijamente a través de las puertas del vagón. Cuando el metro arrancó, el niño no se movió, solo siguió mirándolo hasta que desapareció de su vista. Andrés y Carolina decidieron que tenían que hacer algo. No podían seguir viviendo así, con ese miedo constante, esa sensación de que algo los estaba acechando. Investigaron sobre el cementerio central, buscando cualquier información sobre apariciones, leyendas, historias. Y encontraron algo. Había varios reportes, algunos muy antiguos, otros más recientes, de personas que afirmaban haber visto a un niño en el cementerio. Siempre de noche. Siempre en la misma zona, esa sección antigua y abandonada. Algunos decían que era el fantasma de un niño que había sido enterrado vivo por error en el siglo XIX. Otros hablaban de un niño que había muerto en circunstancias horribles y cuya alma no podía descansar. Pero había una versión que se repetía más que las otras, una que sonaba más específica. Según esa versión, el niño no era un fantasma. Era algo más antiguo, algo que había estado ahí mucho antes de que se construyera el cementerio. Una entidad que adoptaba la forma de un niño para atraer a las personas, para alimentarse de su miedo.
Y había testimonios, no muchos pero suficientes, de gente que había desaparecido después de verlo. Andrés encontró una referencia en un libro viejo de folclore colombiano. Hablaba de un espíritu guardián asociado a lugares de muerte, que tomaba la forma de lo más inocente para engañar. El libro mencionaba que estos espíritus podían marcar a las personas, seguirlas, hasta que finalmente las reclamaban. Carolina no quería creerlo, pero no podía negar lo que estaba pasando. Tenían que encontrar una forma de detenerlo. Contactaron a un sacerdote, el padre Ramírez, que tenía experiencia en casos de este tipo. Al principio fue escéptico, pero cuando escuchó los detalles y vio la grabación, su expresión cambió. Les dijo que lo que habían encontrado era peligroso, mucho más de lo que imaginaban, y que necesitaban hacer algo rápido. El padre Ramírez les explicó que la única forma de romper la conexión con esa entidad era volver al lugar donde todo comenzó y realizar un ritual de cierre. Tenían que enfrentarlo directamente. Ninguno quería volver. La sola idea de regresar al cementerio los llenaba de terror. Pero el padre les aseguró que los acompañaría, que estarían protegidos, y que si no hacían nada, las apariciones empeorarían. Eventualmente, alguien podría resultar herido. O peor. Planearon regresar una semana después. Esta vez irían preparados. El padre Ramírez con sus herramientas de bendición, agua bendita, crucifijos, y ellos con linternas potentes y teléfonos móviles completamente cargados. Diego llevó una cámara nueva, más moderna, con mejor batería. La noche que eligieron era clara, sin nubes. La luna llena iluminaba el cementerio con una luz plateada que hacía todo más surrealista, más irreal. Consiguieron permiso oficial esta vez, explicándole al administrador del cementerio que necesitaban hacer una visita nocturna por motivos religiosos. El hombre, un señor mayor con cara de pocos amigos, les dio permiso pero les advirtió que no se alejaran de las zonas principales. Por supuesto, no siguieron su consejo. El padre Ramírez los guió directamente hacia la sección antigua, siguiendo las indicaciones que Andrés le había dado. A medida que se acercaban, todos sintieron que algo cambiaba en el aire. El mismo frío que habían sentido antes, esa presión en el pecho, esa sensación de ser observados. Mariana se aferró al brazo de Carolina. Julián murmuraba oraciones que apenas recordaba de su infancia. Diego filmaba todo con manos temblorosas. Llegaron al lugar exacto donde habían visto al niño la primera vez. Todo estaba igual, las tumbas rotas, los cipreses oscuros, el olor a tierra húmeda. Pero no había nadie. El padre Ramírez comenzó el ritual. Rezó en latín, roció agua bendita alrededor del perímetro, trazó cruces en el aire con su crucifijo. Su voz era firme, segura, y por un momento todos se sintieron un poco más tranquilos. Pero entonces el viento se detuvo. Todo quedó en silencio absoluto. Ni un susurro, ni el crujir de una rama, ni el sonido distante de la ciudad. Nada. Y entonces lo escucharon. Ese gemido. Ese sonido agudo, vibrante, que venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. El niño apareció. No caminó hacia ellos. Simplemente apareció, como si siempre hubiera estado ahí y recién ahora pudieran verlo. Estaba a unos 10 metros de distancia, entre dos mausoleos, mirándolos con esos ojos brillantes. El padre Ramírez levantó el crucifijo y gritó una oración más fuerte, más intensa. El niño no reaccionó. Solo dio un paso adelante. Luego otro. Diego enfocó la cámara. En la pantalla, podían ver lo mismo que antes, la figura detrás del niño, esa sombra enorme que se extendía hacia arriba, pulsando como si estuviera viva. Andrés sintió que las piernas le temblaban. Carolina comenzó a rezar. Mariana cerró los ojos, incapaz de seguir mirando. El niño se detuvo a 5 metros de ellos. Y entonces habló. Su voz era pequeña, infantil, pero había algo horriblemente mal en ella. Sonaba como si varias voces hablaran al mismo tiempo, superpuestas, desafinadas. ¿Por qué volvieron? El padre Ramírez no se inmutó. Continuó con su oración, ahora más rápido, más desesperado. El niño inclinó la cabeza hacia un lado, como un animal curioso. Esto es mi lugar. Ustedes no deberían estar aquí. Andrés encontró su voz, temblorosa pero audible. No queremos hacerte daño. Solo queremos que nos dejes en paz. El niño sonrió. Fue la cosa más aterradora que cualquiera de ellos había visto jamás. Una sonrisa demasiado ancha, con dientes que parecían demasiado afilados. Pero yo no quiero dejarlos en paz. Me gusta cuando tienen miedo. Me gusta sentir como sus corazones laten más rápido cuando me ven. Me alimenta. El padre Ramírez dio un paso adelante, colocándose entre el niño y el grupo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que te vayas. No tienes poder aquí. Esta tierra está bendita y... El niño rió. Fue una risa aguda, metálica, que les perforó los oídos. Y entonces la sombra detrás de él se movió. Se expandió, creciendo en todas direcciones, cubriendo el suelo, trepando por las tumbas,
bloqueando la luz de la luna. No era solo oscuridad. Era algo sólido, palpable, que parecía tener peso y textura. El padre Ramírez roció más agua bendita, pero cuando las gotas tocaron la sombra, éstas simplemente desaparecieron, absorbidas como si nunca hubieran existido. El niño comenzó a caminar de nuevo. Esta vez más rápido. «Corran», susurró Carolina. Pero antes de que pudieran moverse, Diego gritó. Señalaba la cámara. En la pantalla, la imagen había cambiado. Ya no mostraba al niño caminando hacia ellos. Mostraba a cada uno de ellos, desde ángulos imposibles, como si hubiera múltiples cámaras filmándolos desde todos lados. Y en cada toma, detrás de cada uno de ellos, había algo. Figuras oscuras, borrosas, con formas que dolían mirar. Mariana soltó un grito y cayó de rodillas. Dijo que sentía manos tocándola, jalándola, aunque nadie estaba cerca de ella. El padre Ramírez comenzó a gritar ahora, no oraciones sino órdenes directas, su voz llena de autoridad y desesperación. Trazó una cruz enorme en el aire con el crucifijo y lo clavó en el suelo. La sombra se detuvo. El niño también. Por un momento, todo quedó congelado. Y entonces el niño empezó a cambiar. Su cuerpo se retorció, sus extremidades se alargaron aún más, su piel se volvió gris y arrugada. Ya no parecía un niño en absoluto. Parecía algo antiguo, algo que solo fingía ser humano. Y entonces, con esa voz múltiple, dijo algo que ninguno de ellos entendió completamente en ese momento, pero que después, cuando lo recordaron, les heló la sangre. Ustedes creen que vinieron aquí por accidente esa primera noche. Ustedes creen que fue su idea. Pero fui yo quien los llamó. Fui yo quien puso la curiosidad en sus mentes. Fui yo quien abrió la reja para ustedes. Andrés sintió que el mundo se inclinaba. Eso no es cierto. No lo es. Piensa. ¿Realmente fue tu idea? ¿O fue algo que simplemente apareció en tu cabeza, como si siempre hubiera estado ahí, esperando? Y con horror, Andrés se dio cuenta de que tenía razón. La idea de ir al cementerio no había sido gradual. Había aparecido de la nada, un día, completa y urgente, como si alguien se la hubiera plantado en la mente. El padre Ramírez gritó de nuevo, más fuerte, y la luz del crucifijo clavado en el suelo comenzó a brillar. No era una luz normal. Era dorada, cálida, y se extendió como un círculo protector alrededor del grupo. La cosa que había sido el niño retrocedió, silbando de furia. La sombra se encogió, replegándose. «Tienen que salir de aquí. Ahora», ordenó el padre, sin dejar de rezar. Corrieron de nuevo, pero esta vez era diferente. El cementerio parecía haberse transformado. Los caminos que conocían ya no estaban donde deberían. Las tumbas se veían distintas, más antiguas, como si hubieran retrocedido en el tiempo. Y por todas partes, en los rincones, entre las sombras, podían ver figuras moviéndose. No solo una. Docenas. Julián tropezó y cayó. Andrés lo ayudó a levantarse, pero cuando lo hizo, vio que Julián tenía los ojos muy abiertos, mirando algo detrás de Andrés. Este no se atrevió a voltear. Simplemente jaló a Julián y siguieron corriendo. Diego seguía filmando, aunque no sabía por qué. Su instinto de documentar todo era más fuerte que su miedo. La cámara capturaba cosas que sus ojos no podían procesar. Rostros en las ventanas de los mausoleos, manos saliendo de la tierra, sombras que se movían contra el viento. Carolina iba adelante, guiándose por la luz de la luna, buscando desesperadamente la salida. Mariana corría junto a ella, llorando, murmurando algo incoherente. El padre Ramírez iba último, protegiéndolos, rezando sin parar. Pero incluso él parecía asustado ahora. Sudaba profusamente y su voz temblaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron las luces de la calle. La entrada principal del cementerio estaba ahí, a menos de 50 metros. Pero entre ellos y la salida, bloqueando el camino, estaba el niño. Ya no fingía. Su verdadera forma era visible ahora, algo alto, demacrado, con piel que parecía estirada sobre huesos demasiado largos. Sus ojos ya no brillaban. Eran vacíos, oscuros, como pozos sin fondo. «No pueden irse», dijo con esa voz múltiple. «Ahora son míos. Siempre lo fueron». El padre Ramírez dio un paso al frente, sacando una botella de agua bendita de su bolsillo. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno». La criatura se movió tan rápido que nadie pudo reaccionar. En un instante estaba frente al padre, levantándolo del suelo con una mano. El padre dejó caer la botella y ésta se rompió contra el pavimento. «Tu Dios no tiene poder aquí», siseó la criatura. Andrés no pensó. Solo actuó. Recogió un trozo de la botella rota y corrió hacia la criatura, clavándole el vidrio en lo que parecía ser su espalda. No sirvió de nada. La criatura ni siquiera reaccionó. Pero el padre, con sus últimas fuerzas, levantó el crucifijo que aún sostenía en su mano y lo presionó contra la frente de la criatura. El efecto fue inmediato.
La criatura huyó, un sonido que hizo vibrar las ventanas de los edificios cercanos, y soltó al padre. Este cayó al suelo, tosiendo, y Andrés lo ayudó a levantarse. ¡Corran!, gritó el padre, empujándolos hacia la salida. No esperaron. Los 5 cruzaron la entrada del cementerio y siguieron corriendo hasta que estuvieron en medio de la calle, bajo las luces de los postes, rodeados del ruido normal de la ciudad. Solo entonces se detuvieron y miraron atrás. La criatura estaba en la entrada, justo en el límite del cementerio. No salía. No podía salir. Solo los miraba con esos ojos vacíos. Y entonces, lentamente, retrocedió hacia las sombras y desapareció. El padre Ramírez se desplomó contra un auto estacionado, respirando con dificultad. Tenía marcas en el cuello, como si dedos invisibles lo hubieran estado estrangulando. Nadie habló durante un largo rato. Solo se quedaron ahí, temblando, procesando lo que acababa de pasar. Finalmente, fue Carolina quien rompió el silencio. ¿Se terminó? Ya no va a seguirnos. El padre negó con la cabeza, sin aliento. No lo sé. Pero creo que mientras no vuelvan ahí, estarán a salvo. Esa cosa está atada al cementerio. No puede salir. Entonces, ¿por qué nos aparecía antes?, preguntó Mariana. El padre tardó en responder. Porque ustedes abrieron una puerta. Al verlo, al asustarse, al dejar que entrara en sus mentes, le dieron acceso. Pero ahora que lo enfrentaron, ahora que resistieron, esa puerta está cerrada. Espero. Esa última palabra, espero, no les dio mucha tranquilidad. Diego revisó la cámara. Había grabado todo, desde el principio hasta el final. La batería estaba casi muerta de nuevo, pero las imágenes estaban ahí. Prueba de que nada de esto había sido una alucinación. Decidieron guardar la cinta, pero nunca mostrársela a nadie. Era demasiado peligroso. Demasiado real. Los siguientes meses fueron difíciles. Todos necesitaron terapia para lidiar con lo que habían vivido. Andrés y Carolina terminaron su relación poco después. La experiencia había cambiado algo entre ellos, algo que no pudieron reparar. Julián se mudó a otra ciudad y cortó contacto con todos. Mariana se volvió extremadamente religiosa, asistiendo a misa todos los días. Diego fue el único que no pudo dejarlo ir completamente. Pasaba noches enteras revisando la grabación, tratando de entender qué era exactamente esa criatura, de dónde venía, por qué estaba ahí. Y entonces, una noche, encontró algo. Al revisar la grabación cuadro por cuadro, en el momento exacto en que la criatura había aparecido la segunda noche, vio algo en el fondo de la imagen. Era casi imperceptible, escondido entre la estática y la oscuridad, pero estaba ahí. Una tumba. Una tumba específica, con una inscripción apenas legible. Al día siguiente, Diego hizo algo que juró nunca haría, volvió al cementerio. Esta vez fue de día, con luz del sol, rodeado de visitantes normales y guardias. Se dirigió directamente a la sección antigua, al lugar donde todo había pasado. Y encontró la tumba que había visto en la grabación. Era pequeña, simple, medio cubierta de musgo. La inscripción estaba casi borrada, pero pudo leer lo suficiente. Aquí yace Samuel Cortés. 1891 a 1899, descanse en paz. Un niño. Había muerto con solo 8 años. Diego tomó fotos de la tumba y regresó a casa. Investigó el nombre, buscó en archivos históricos, en periódicos antiguos. Y encontró la historia. Samuel Cortés había sido un niño de una familia adinerada de Bogotá a finales del siglo XIX. Había muerto en circunstancias misteriosas. Según los reportes de la época, fue encontrado en el sótano de su casa, en una posición extraña, como si estuviera rezando. Pero tenía los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto en su rostro. Los médicos no pudieron determinar la causa de muerte. No había heridas, ni signos de enfermedad, ni envenenamiento. Simplemente, murió. Pero había algo más en los reportes que Diego encontró perturbador. Según el testimonio de la madre, en las semanas previas a su muerte, Samuel había estado actuando de forma extraña. Se despertaba en medio de la noche, hablando en voz baja con alguien que no estaba ahí. Dibujaba figuras oscuras en sus cuadernos. Y repetía una y otra vez que algo lo estaba esperando, que algo quería llevárselo. La familia pensó que eran pesadillas. Nunca imaginaron que pudiera ser real. El día que lo encontraron muerto, también encontraron algo más en el sótano. Símbolos dibujados en las paredes con carbón, formando un círculo. Y en el centro del círculo, una muñeca antigua, rota, con los ojos pintados de blanco. Los padres, aterrorizados por lo que esto pudiera implicar, quemaron todo. La muñeca, los dibujos de Samuel, incluso algunos de sus pertenencias. Y nunca hablaron del tema de nuevo. Samuel fue enterrado en el cementerio central, en una tumba modesta, lejos de los mausoleos familiares. Como si la familia quisiera distanciarse de él incluso en la muerte.
Diego cerró el archivo y se quedó mirando la pantalla de su computadora. Ahora entendía. Samuel no era la criatura. Samuel era una víctima, igual que ellos. La criatura había tomado a Samuel cuando era niño, lo había marcado, lo había aterrorizado hasta que finalmente lo reclamó. Y cuando Samuel murió, la criatura usó su forma, su imagen, para seguir atrayendo a otros. Era un patrón. Un ciclo. La criatura encontraba a alguien joven, vulnerable, lo marcaba con miedo, y luego usaba esa forma para atraer a más víctimas. Diego sintió náuseas. ¿Cuántos habían caído en esa trampa a lo largo de los años? ¿Cuántos habían visto al niño del cementerio y nunca vivieron para contarlo? Decidió que tenía que hacer algo. Tenía que advertir a la gente, tenía que asegurarse de que nadie más cayera en lo mismo. Subió la grabación a Internet, de forma anónima, en foros de fenómenos paranormales. Escribió toda la historia, con cada detalle, esperando que alguien la leyera y se mantuviera alejado del cementerio. La respuesta fue mixta. Algunos le creyeron. Otros lo ridiculizaron. Pero hubo un comentario que le llamó la atención. Era de alguien que decía llamarse Ana, y su mensaje era simple pero escalofriante. Yo también vi al niño. Hace 10 años. Pensé que era el único. Gracias por compartir esto. Pero tengo que decirte algo, ese niño no está solo. Hay otros. En otros cementerios, en otros lugares. Es como si fueran parte de algo más grande, algo antiguo que usa la imagen de niños para atraernos. Ten cuidado. Si subiste esto, ahora eres parte de la historia. Y la historia no te va a dejar ir. Diego leyó el mensaje una y otra vez. Quiso pensar que era un troll, alguien tratando de asustarlo. Pero algo en sus palabras resonaba con una verdad que no podía ignorar. Esa noche, Diego tuvo un sueño. Estaba de vuelta en el cementerio, caminando solo entre las tumbas. Todo estaba en silencio, pero podía sentir que no estaba solo. Caminó y caminó hasta que llegó a la tumba de Samuel. Y ahí, parado junto a la tumba, estaba el niño. Pero esta vez era diferente. No era la criatura disfrazada. Era Samuel de verdad. Un niño asustado, con lágrimas en los ojos. «Ayúdame», susurró. «Por favor. No quiero estar aquí. No quiero ser parte de esto». Diego se despertó sudando, con el corazón acelerado. Miró el reloj. Eran las 3:33 de la mañana. Y entonces escuchó algo. Un golpeteo suave en su ventana. Vivía en un 5.º piso. Lentamente, muy lentamente, se acercó a la ventana y apartó la cortina. No había nada. Solo la ciudad, las luces, el cielo oscuro. Pero cuando estaba a punto de alejarse, vio algo reflejado en el vidrio. Algo detrás de él. Se volteó de golpe, pero su habitación estaba vacía. Miró de nuevo el reflejo en la ventana. Y ahí estaba. Una sombra, de pie justo detrás de él en el reflejo, aunque no había nada en la habitación real. La sombra tenía la forma de un niño. Diego sintió que se le helaba la sangre. Cerró los ojos, contó hasta 10, y cuando los abrió de nuevo, la sombra había desaparecido. Pero sabía que no era el final. Sabía que había abierto algo al compartir la historia, al investigar, al tratar de entender. Y lo peor de todo, sabía que Samuel había sido real. Un niño inocente atrapado por algo terrible. Y ahora Diego se preguntaba si había alguna forma de liberarlo, o si Samuel estaba condenado a ser parte de esa criatura para siempre. Las semanas siguientes fueron cada vez peores para Diego. Las apariciones no se detuvieron. La sombra del niño seguía apareciendo en reflejos, en espejos, en cualquier superficie brillante. A veces solo la veía por el rabillo del ojo. Otras veces la sombra estaba ahí, clara y definida, mirándolo directamente. Dejó de dormir bien. Las ojeras bajo sus ojos se volvieron permanentes. Perdió peso. Sus amigos y familia notaron el cambio, pero él no podía explicarles qué estaba pasando. ¿Cómo podría? Decidió contactar de nuevo al padre Ramírez. Necesitaba ayuda. Se encontraron en una cafetería cerca de la iglesia del padre. Cuando Diego le contó sobre las apariciones renovadas, sobre el sueño con Samuel, sobre la sombra en los reflejos, el padre palideció. «Hijo, ¿qué hiciste?», preguntó con voz temblorosa. Diego le explicó sobre la investigación, sobre compartir la historia en Internet, sobre querer advertir a otros. El padre cerró los ojos y negó con la cabeza. «Te dije que mantuvieras eso en privado. Al hablar de ello, al difundirlo, le diste más poder. Estas entidades se alimentan de atención, de miedo colectivo. Cada persona que lee tu historia y siente miedo, le da fuerza». Pero tenía que advertir a la gente. «No», interrumpió el padre. «Entiendo tu intención, pero no comprendes contra qué estamos luchando. Esto no es un simple fantasma. Es algo primordial, algo que ha existido mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí. Y ahora que has llamado su atención de nuevo, va a querer más de ti». Diego sintió que el pánico se apoderaba de él.
¿Qué hago entonces? ¿Cómo lo detengo? El padre pensó por un largo momento. Hay una forma. Pero es peligrosa. Tendrías que volver al cementerio una vez más. No. No puedo. No después de... Escúchame, el padre se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja. La tumba de Samuel. Necesitamos bendecirla propiamente, realizar un ritual de liberación. Si Samuel está realmente atrapado, como crees, podemos intentar liberarlo. Y si lo hacemos, si rompemos esa conexión, la criatura perderá una de sus formas. Se debilitará. Y eso detendrá las apariciones. Posiblemente. No puedo garantizarlo. Pero es la mejor opción que tenemos. Diego no quería hacerlo. Cada fibra de su ser le gritaba que se alejara, que olvidara todo esto, que se mudara a otra ciudad y nunca mirara atrás. Pero sabía que no serviría de nada. La entidad ya lo había marcado. Ya era parte de su historia. Aceptó. Planearon todo cuidadosamente. Irían de día, con luz del sol, cuando el cementerio estuviera lleno de visitantes. El padre traería todo lo necesario para el ritual: agua bendita, incienso, aceite consagrado y textos específicos de exorcismo y liberación. Diego contactó a los demás. Andrés, Carolina, Mariana y Julián. Les explicó lo que estaba pasando, lo que planeaban hacer. Ninguno quería volver, pero cuando Diego les contó sobre las apariciones renovadas, sobre la posibilidad de que la criatura viniera por ellos también eventualmente, aceptaron ayudar. El día elegido fue un sábado. El cementerio estaba moderadamente lleno, familias visitando a sus seres queridos, flores frescas en muchas tumbas. Era extraño ver ese lugar bajo una luz tan normal, tan humana, después de lo que habían experimentado. Se reunieron en la entrada. Los 5 amigos y el padre Ramírez. Nadie hablaba mucho. El peso de lo que estaban a punto de hacer era palpable. Caminaron juntos hacia la sección antigua. Algunos visitantes los miraron con curiosidad, probablemente preguntándose por qué un grupo tan grande iba hacia esa parte descuidada del cementerio, pero nadie dijo nada. Cuando llegaron a la tumba de Samuel, el ambiente cambió. Aunque era pleno día, aunque había gente alrededor, ese rincón específico del cementerio parecía más oscuro, más frío. El padre comenzó inmediatamente. Roció agua bendita sobre la tumba, encendió el incienso, y comenzó a leer de su libro de oraciones. Al principio, nada pasó. Solo el padre rezando, el humo del incienso elevándose en espirales perezosas, el sonido distante de personas hablando en otras partes del cementerio. Pero entonces Diego sintió algo. Un tirón. Como si algo invisible estuviera jalando de su pecho, tratando de alejarlo. Miró a los demás. Por sus expresiones, sabía que ellos también lo sentían. El padre elevó la voz, rezando más fuerte, con más urgencia. El aire alrededor de la tumba comenzó a distorsionarse, como ondas de calor sobre el asfalto en verano. Y entonces escucharon la voz. No venía de ningún lugar físico. Venía de todas partes y de ninguna parte. Era la voz del niño, pero multiplicada, como si 100 niños hablaran al unísono. Déjenlo. Es mío. Siempre ha sido mío. Mariana se cubrió los oídos, gimiendo. Carolina la sostuvo, aunque ella misma estaba temblando. El padre no se detuvo. Untó aceite consagrado en la lápida, trazando una cruz, y continuó con el ritual. La temperatura bajó drásticamente. Su aliento se volvió visible. El incienso dejó de elevarse y el humo comenzó a moverse horizontalmente, como empujado por un viento que no existía. Andrés señaló algo. ¿Ven eso? Alrededor de la tumba, el suelo estaba moviéndose. No temblando. Moviéndose. Como si algo debajo estuviera tratando de salir. «Padre», murmuró Julián. «No interrumpan», gritó el padre, su frente cubierta de sudor a pesar del frío. «Sigan rezando, todos ustedes. Recen». Comenzaron a rezar, cada uno lo que recordaba, el Padre Nuestro, el Ave María, oraciones de protección. Sus voces se mezclaban, temblorosas pero persistentes. El movimiento del suelo se intensificó. Y entonces, de la tierra alrededor de la tumba, comenzaron a salir manos. No eran manos reales. Eran sombras con forma de manos, oscuras y translúcidas, docenas de ellas, saliendo del suelo y alcanzando hacia arriba, hacia ellos. Carolina gritó. Andrés la jaló hacia atrás. Pero las manos no los tocaban. Solo se extendían, retorciéndose en el aire, como si estuvieran atrapadas por algo invisible. El padre llegó a la parte final del ritual. Levantó el crucifijo alto y pronunció las palabras finales con toda la fuerza de su voz. Samuel Cortés. En el nombre de Jesucristo, te libero de tus cadenas. Eres libre. Ve en paz. Hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, todo estalló. Una onda expansiva invisible los tiró a todos al suelo. El aire se llenó de un sonido ensordecedor,
como 1000 voces gritando a la vez. Las manos de sombra se retorcieron violentamente y luego se desintegraron, convirtiéndose en humo negro que se disipó en el aire. La tumba de Samuel se agrietó. No se rompió completamente, pero apareció una fisura que la dividió por la mitad. Y de esa fisura salió algo. No era la criatura. No era el niño terrorífico que habían visto antes. Era luz. Una luz suave, dorada, que tomó vagamente la forma de un niño pequeño. Solo por un momento pudieron verla, flotando sobre la tumba, y aunque no tenía rasgos faciales definidos, había algo en ella que transmitía paz. Alivio. La luz miró hacia Diego. No tenía ojos, pero Diego supo que lo estaba mirando. Y en su mente, escuchó una voz. La voz real de Samuel, sin distorsión, sin miedo. Gracias. Y entonces la luz se elevó, ascendiendo hacia el cielo, haciéndose más brillante y más pequeña hasta que desapareció completamente. Todo quedó en silencio. El padre Ramírez estaba de rodillas, llorando. No de miedo, sino de alivio, tal vez de alegría. Funcionó, murmuró. Dios mío, funcionó. Diego ayudó al padre a ponerse de pie. Los demás se acercaron, todavía conmocionados, pero había algo diferente en el aire. El peso, esa presión constante que habían sentido desde la primera noche, había desaparecido. ¿Se terminó?, preguntó Mariana con voz pequeña. El padre asintió. Samuel está libre. Ya no está atrapado. ¿Pero qué hay de la otra cosa?, preguntó Andrés. La criatura. Todavía está ahí. El padre miró hacia las sombras entre los mausoleos. Sí. Probablemente siempre estará ahí. Pero sin Samuel, sin esa conexión específica con ustedes, no tiene forma de alcanzarlos. La puerta está cerrada. Carolina abrazó a Mariana. Julián se dejó caer sobre una tumba cercana, exhausto. Diego solo miraba el cielo donde la luz había desaparecido. Mientras salían del cementerio, Diego sintió algo extraño. Una sensación de cierre, de que un capítulo había terminado. Las apariciones, la sombra, los reflejos, el miedo constante, todo había desaparecido. Pero sabía que la criatura seguía ahí. En algún lugar de ese cementerio, esperando. Tal vez buscando otra víctima, otra forma que usar. Y sabía que probablemente no era la única de su tipo. Pasaron los meses. La vida lentamente volvió a la normalidad para todos ellos. El trauma no desapareció, probablemente nunca lo haría, pero aprendieron a vivir con él. Diego nunca volvió a ver la sombra. Las noches volvieron a ser solo noches. Los espejos volvieron a ser solo espejos. Pero a veces, cuando pasaba cerca del cementerio central, podía sentir algo. Una presencia antigua, observándolo desde lejos, recordándole que sabía dónde estaba, que lo recordaba. Y Diego se preguntaba cuántas otras personas habían tenido experiencias similares. Cuántas historias no contadas existían sobre ese lugar y lugares como ese. Decidió investigar más, pero de forma diferente. No compartiendo historias en Internet, no atrayendo atención, sino documentando silenciosamente, archivando testimonios, tratando de entender. Un día, recibió un mensaje de Ana, la persona que había comentado en su publicación original. Ella le envió su historia completa, y era casi idéntica a la suya. Un cementerio diferente, en otra ciudad, pero el mismo patrón. Un niño. Una criatura. Víctimas marcadas. Se dieron cuenta de que esto era más grande de lo que imaginaban. Y aunque Diego sabía que nunca podría combatir contra todas esas entidades, contra todo ese mal antiguo que acechaba en los lugares de muerte, al menos podía ayudar a otros a entender, a protegerse, a saber que no estaban locos, que lo que vieron era real. Esa se convirtió en su misión silenciosa. Porque ahora sabía la verdad. Hay cosas en este mundo que existen más allá de nuestra comprensión. Cosas antiguas que usan formas inocentes para atraernos, para alimentarse de nuestro miedo. Y a veces, solo a veces, podemos salvar a sus víctimas. Pero la oscuridad siempre está ahí, esperando. Paciente. Hambrienta. Y lo único que podemos hacer es mantenernos vigilantes, ayudarnos unos a otros, y nunca, nunca subestimar lo que acecha en las sombras. Porque la historia del niño del cementerio central no es única. Es solo una de muchas. Y todas están conectadas por algo mucho más antiguo, mucho más aterrador de lo que podemos imaginar. Algo que ha estado ahí desde siempre. Esperando. Observando. Alimentándose. Y aunque Samuel ahora descansa en paz, aunque esas 5 personas lograron escapar y cerrar su capítulo, la entidad sigue ahí. En el cementerio. En la oscuridad. Esperando a que alguien más se acerque demasiado. A que alguien más escuche su llamado. Y cuando lo hagan, cuando sientan esa curiosidad inexplicable, ese impulso de explorar, de adentrarse en lugares que deberían estar prohibidos. Tal vez recuerden esta historia. Tal vez recuerden a Samuel. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente para salvarlos. O tal vez no.
Porque hay cosas en este mundo que no perdonan, que no olvidan, y que nunca, nunca dejan de tener hambre.